Sembrando mi jardín, un podcast para transformar tu vida. Me encantaría que te tomes un café conmigo en este día mientras hacemos una reflexión corta. Recuerda usar audífonos para que se escuche mejor y si puedes ve tomando nota. En los podcasts pasados hemos venido reflexionando sobre qué son las emociones y hemos conectado con ellas. Al vencer las creencias limitantes sociales y culturales impuestas por un rol de género, como que las mujeres que son buenas, entre comillas, toleran a pesar del miedo, la ira, la vergüenza, la tristeza o culpa, y su compromiso viene siendo callar y sonreír, y que los varones pues van a ser más hombres mientras más fuerza, violencia, enojo manifiesten, ya que si expresan tristeza, son menos hombres. Al ir comprendiendo que nuestras emociones nos van a ayudar a manifestar nuestras necesidades y nuestros estados de ánimo, y es por eso que cuando estamos fuera de nosotros mismos es importante reconocerlo. ¿A qué me refiero con fuera de nosotros mismos? No sé si les ha pasado que de repente pasa algo que te saca fuera de sí y golpeas y dices y después te quedas y dices, wow, pero yo en la vida habría pensado que podría hacer algo así. O hay personas, ¿verdad?, que tanto el cantar al agua, que llega el momento que sacan lo peor de nosotros, ya sea por medio de los celos, por medio del enojo, cuando te dicen, no, pues ya no quiero estar aquí y se van, y uno empieza a sentir así, no, y ahora sí, deseos de venganza y todas esas cosas nos hacen estar fuera de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos sacan de nuestro centro. Pero cuando nosotros inteligentemente empezamos a comprender nuestras emociones y empezamos a permitirnos sentirlas y asimismo las vamos regulando, estas cosas dejan de pasar. Por eso es muy importante reconocerlo, pedir ayuda para aprender precisamente a reconocerlas y expresarlas de manera más libre, pero con respeto hacia nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Y es por eso que hoy vamos a ir hablando de algunas de ellas. Vamos a comenzar con una bien padre, la alegría. Yo creo que todas hemos sentido, todos, hemos sentido alegría, ¿verdad? Que se produce precisamente al alcanzar una meta. Cuando alcanzamos una meta, cuando nos elogian por nuestra forma de ser, cuando nos sentimos amados, la alegría es una sensación positiva y se va a producir ante la satisfacción y el triunfo, haciendo que la vida nos resulte más fácil y confortable. Así podemos relacionarnos mejor con las personas cercanas, estableciendo relaciones satisfactorias. Entonces, cuando no hay alegría en nuestras relaciones, puede ser porque no son relaciones satisfactorias. En este momento te voy a invitar a que cierres los ojos, respires profundo y trates de identificar un momento alegre. Ya sea que haya sido durante esta semana o cuando eras niña, pero identifícalo. Y al mismo tiempo, en silencio y en la quietud, te voy a invitar a que permitas sentir las sensaciones que tiene tu cuerpo. Puedes pasar el audio y darle unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste después de hacer este ejercicio? Cuando andamos mal así emocionalmente y de repente nos vamos a algún recuerdo bonito y dejamos que esas sensaciones nos invadan, hasta nos cambia el estado de ánimo, ¿verdad? Es una herramienta de regulación. La sorpresa,
Esta va a llegar en situaciones inesperadas y se va a caracterizar por ser breve, se va a focalizar en un momento específico. Es algo así como un sobresalto y de ella se van a generar emociones como alegría, miedo o ira. Por ejemplo, cuando recibimos un regalo sorpresa. ¡Ay, qué alegría! Me trajeron un regalito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos así en la quietud haciendo algo y de repente cae un rayo y se oye, ¿no? El ruido y hasta de repente brincamos, entonces nos puede generar miedo. También pues cuando podemos llegar a descubrir una mentira, una traición, ¿cómo es posible que me hagas esto a mí, no? Y te llenas de ira. La función de la sorpresa va a ser prepararnos para afrontar los acontecimientos repentinos y sus consecuencias, ya que al experimentarla vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo y nos vamos a concentrar en lo que acaba de suceder para solucionarlo. Por eso es que cuando estamos enganchados en algún problema, ¿no? Y le estamos dando vueltas y de repente nos entra una llamada o se nos está tirando la leche o algo y de repente, ay, así, hasta se nos olvida eso que estábamos pensando, ¿sí? El miedo, vamos a hablar de este pequeño monstruo muy poquito y aquí en el canal hay un audio, si no mal recuerdo, sobre el miedo y cómo trabajarlo. Miedo. Te voy a pedir que hagas una pequeña lista de los miedos que tenías cuando eras niña. Y al mismo tiempo otra lista con los miedos que tienes el día de hoy. Y vayas revisando cuántos se parecen. Cuando el cuerpo percibe una situación o estímulo de forma amenazante, se activa ante el peligro o algo que pueda dañarnos. Por eso es muy importante aprender a escucharnos, ya que en ocasiones podemos confundir el miedo con ansiedad o con desesperación. Hay dos tipos de miedos que podemos sentir. El primero es el miedo al dolor físico, por ejemplo. Es que si me pega, o sea, le tengo miedo al dolor, ¿sí? Que puede provocar un golpe, una herida, una quemadura, un accidente, una enfermedad. Pero también hay otro que es el que de repente no alcanzamos a distinguir, que es el dolor psicológico, que es en este donde se van a ir quedando las heridas del alma, los traumas, etc. El dolor psicológico vulnera nuestra integridad o aquello que implica una pérdida, ya sea de una amistad, de una pareja, de un ser querido. Y recordemos que para que se trabaje un duelo no necesariamente tiene que ser por fallecimiento de una persona. De repente perdemos la salud, de repente podemos perder hasta el celular, ¿no? Y ahí andamos, ay, mi celular. Bueno, la pareja, la casa, etcétera. Todo eso se va a ir formando un dolor psicológico. También se presenta ante, les decía ahorita, una pérdida material. Cuando sentimos miedo, nos vamos a sentir nerviosos, porque esta tensión, nos va a permitir protegernos y accionar para evitar un peligro mayor. Por ejemplo, cuando tienes una charla pendiente con alguien y te manda un mensaje o te llama y tú, ay, no le quiero ni contestar porque ahora ¿con qué me va a salir? ¿No? Es un ejemplo muy, muy burdo, pero muy real, ¿no? Es una emoción natural y frecuentemente se reprime. Se reprime debido a que se le atribuye valentía y control. O sea, principalmente aquellos que reprimen el miedo son los hombres, ¿no? No sé si han visto que hasta uno luego dice, ay, el típico macho, ¿no?
muy valiente, pero por dentro como gelatina. Y esto también nos puede pasar a las mujeres cuando llegamos a fingir mucha seguridad, pero por dentro estamos llenas de incertidumbre. Entonces, no es bueno. No es bueno reprimir el miedo cuando algo nos asusta. Lo mejor es dar una respuesta. Y las respuestas más comunes ante el miedo son huir o enfrentar. ¿Sí? O sea, te evado y luego te contesto o te enfrento. A ver, ¿por qué me estás diciendo esto tal, no? O sea, o huyes o enfrentas. Y si es una situación de pánico, o sea, ya cuando este miedo se nos volvió un pánico, o sea, que ya estamos nerviosos todo el tiempo. Yo no sé si ustedes hayan pasado por eso. La verdad es que tristemente yo sí, que amanecía hasta con un sobresalto y ese nerviosismo y ese miedo se convierte en pánico y nos paraliza. No sabemos tomar decisiones, no nos permite pensar, vamos reaccionando todo el tiempo en lugar de accionar. Entonces es importante entender todo esto por si de repente estamos fuera del estándar, pues es muy recomendable pedir ayuda, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a otra. El interés. El interés. Esta emoción funciona todos los días y la sentimos cuando vamos a tener predilección por algo o por alguien. Por algo pues como la música, algún grupo, el cine, la literatura. Cuando nos gusta alguien, cuando nos la pasamos muy padre con alguna amiga. O sea, y así vamos a ir ejerciendo nuestros derechos y nos vamos manteniendo activos en el mundo. Los intereses van a surgir ante un cambio, novedad o desafío. Aquí, por ejemplo, no sé si de repente les ha pasado que un día les gusta a alguien y de repente empieza a perder el interés. Pues seguramente es que conoció alguna novedad o hubo algún cambio en su vida. Igual a nosotras, o sea, de repente nos puede llamar la atención a alguien, pero de repente conocemos a otra persona y nos va a llamar más la atención. O de repente también, es que a mí me encanta, no sé, dibujar, ¿no? Pero mira que descubrí una técnica que puedes hacer dibujos de otra manera y te clavas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el interés es cambiante, ¿sí? Y nos va a llevar a explorar y a darle vueltas a los temas que nos dan curiosidad y nos permite mostrar precisamente toda nuestra creatividad. La ira se presenta cuando se detiene o se bloquea una conducta dirigida a una meta. Al ser víctimas de un engaño, traición o amenaza, ante una decepción, y también se le va a conocer como enojo o cólera. La ira escapa a nuestro control físico o psicológico, por eso es que puede ser muy peligrosa si no sabemos regularla, ya que nos puede llevar a conductas autodestructivas o incontrolables, como si quisiéramos así destruir las barreras que sentimos ante el coraje y querer quitar aquello que no nos gusta. Esto nos puede llevar a lastimarnos o lastimar a alguien más. Es por eso que hay que aprender a canalizarla, porque vemos normal la violencia, pero en realidad no lo es. O sea, la violencia ante las mujeres, ante los niños. Pues estás chiquito y te callas, ¿no? O sea, el papá le pega a la mamá le pega al hijo y eso no es normal. La verdad es que no es normal. O sea, eso se llama violencia. Los gritos, los golpes, los insultos, el tú no sirves para nada, todo eso viene siendo violencia física o verbal. Y también existe la violencia emocional, ¿no? Es que mira, te deberías de ver como aquella que se ve más guapa y así. Eso es violencia emocional. Y lamentablemente, hace rato decía yo, ¿no? O sea, los hombres, varones, que no tengo miedo y piensan que si mientras más se enojan y más gritan más hombres, lamentablemente socialmente así es, pero lo cierto es que eso es un signo de carácter débil. El carácter fuerte
es aquel que está trabajado, es aquel que, ay, siento un coraje, se me revuelve todo, pero respiro y me controlo. O sea, y he de canalizar mi ira, claro que sí, pero no contra mí y no contra los demás. Vamos a pasar ahora a la angustia. La angustia se presenta ante una separación, un fracaso o un dolor emocional que nos lleva a buscar una salida fácil y evitar que esto sea pasajero. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero de repente tienen una discusión con su pareja y se enojan. Y al rato tú sabes que tú tenías la razón de molestarte, pero el hombre no te contesta, ¿no? Hace como si nada. Y tú empiezas a sentir esa angustia, de repente dices, oye, es que le mandé el mensaje, ¿no? A lo mejor a los chicos también les pasa, no lo sé, no soy chico, ¿no? De repente esa angustia nos va a llevar a hacer cosas que fuera de ella, o sea, en un estado de centro, de calma, no haríamos. ¿Por qué? Porque la angustia me lleva a paralizarse, no me deja pensar, me lleva a querer que esos sentimientos de dolor, de tristeza, de frustración desaparezcan, ¿no? Y puede provocar, fíjense, cuando no se canaliza, puede provocar una falta de motivación, nos puede llevar incluso a una depresión, a un sinsentido de la vida. Esta va a aparecer como reacción ante algo desconocido, inesperado, y se va a manifestar con alteraciones físicas como sudoración, un ritmo cardíaco alto o bajo, temblores, etc. Es una sensación de opresión en el pecho y falta de aire. Es importante identificarla y comprenderla, así como tenernos paciencia para no lastimarnos más. Entonces hay que aprender a identificar entre angustia y ansiedad, porque se parecen pero no es lo mismo. Vámonos con el otro de los grandes, la culpa. Esta emoción es poco comprendida. Nos sirve para corregir nuestra conducta y hacer modificaciones, y así vamos a poder traducirla como en responsabilidad y conducirnos al cambio. Cuando tenemos una mayor conciencia, nuestro autocontrol aumenta y al sentirla podemos tomar la decisión de no cometer el mismo error. O sea, pues me fui de mí, ¿no? Pegué de gritos, y ahora me siento culpable porque dije cosas que ni tenía que decir, cosas que pues a lo mejor que ni sentía, ¿no? Entonces, al darme cuenta, esta culpa me va a llevar a decir, no, tengo que trabajar, mira, a lo mejor, y controlarme, y no lo quiero volver a hacer porque no me gusta la persona en la que me convierto en esos momentos, ¿no? Así en todo un Hulk. Entonces, ahí nos sirve pues como para echarle ganas, como una motivación al cambio, ¿no? Pero si me voy al lado negativo de la emoción, nos puede paralizar con sentimientos abrumadores. O sea, mucha vergüenza, falta de aceptación. O sea, que pudiera decir yo, ay, es que cómo es posible que hice eso, qué vergüenza, no quiero ver a la gente, mira nada más, eres una bla 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 y blu blu blu, ¿no? Y nos va a llenar de enojo hacia nosotros mismos y nos puede llevar a dejar de tener, fíjense, una vida funcional. Porque me odio tanto que puedo caer en alguna adicción, que puedo autolacerarme, que puedo buscar personas con las que lastimarme y muchas cosas así. También esta culpa puede salir en forma de enojo, como les decía ahorita, hacia la vida y lo que nos rodea. Lastimar a otros y lastimarnos a través de otros. Entonces te invito a pensar en hechos de tu vida por los cuales el día de hoy te sientes culpable y determines si estaban realmente en tu control o fuera de este. ¿Por qué? Porque la culpa me debe de llevar a tener un sentido de autocrítica y responsabilidad. O sea, a veces pasan cosas de las que nos sentimos culpables que ni siquiera somos culpables. Por ejemplo, ante una violación, las personas se sienten culpables. Ay, es que si no hubiera salido, es que si no hubiera. El hubiera ni existe para empezar. Y realmente no tienen la culpa. O sea,
fue el agresor, ¿sí? No la persona. O sea, yo les decía en alguna ocasión, en alguna clase de bioética, yo decía, no, es que eso no debería de ser así. O sea, yo podría andar desnuda en la calle y nadie tendría derecho de tocarme. Pero lamentablemente, pues, la mayoría de las personas no piensan así. Y ante una situación de tanto dolor, porque además es muy doloroso y claro que da vergüenza y claro que vas a pensar en el y en el si hubiera, pero alejar la culpa. Porque pues muchas veces nosotros no tenemos la culpa de que haya personas malas en el mundo. ¿Sí? La culpa o la responsabilidad es de los demás. Yo me voy a hacer responsable de lo mío y cada quien que sea responsable de lo suyo. Y a esto pues vamos a pasar a la vergüenza. Esta se experimenta frecuentemente cuando alguna acción propia es juzgada por los demás y puede convertirse en una emoción incómoda, cuando se liga al aislamiento social y usarse como origen de la discriminación o exclusión. Se puede manifestar mediante sentimientos de culpa, timidez, inseguridad, pudor, recato, rubor, sonrojo, aislamiento social. Es recomendable reconocer la existencia de situaciones fuera de nuestro control o de nuestra responsabilidad. ¿Por qué me va a dar vergüenza que el otro grite, o que el otro sea un monstruo, o que el otro sea un cobarde, o que la otra sea una persona nefasta? O sea, yo me tengo que preocupar por lo que hago yo, no lo que hacen los demás. Lamentablemente de repente, pues como en el ejemplo que puse anteriormente, pues hay daños colaterales, ¿no? O sea, ese tipo de personas nos lastiman o lastiman a alguien y pues hay que empezar a trabajar todo eso, sobre todo en una situación así. Yo recomiendo mucho que se busque ayuda profesional. La tristeza se presenta ante situaciones de fracaso, separación, pérdida y rechazo de la persona querida. Suele manifestarse con sentimientos de frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgano, abatimiento, disgusto o preocupación. Y ya en su modo extremo, pues depresión, ¿verdad? Entonces, hay que pensar que, pues muchas veces cuando estamos en esta tristeza, ¿verdad? Puede surgir en nosotros un deseo de venganza, puede surgir en nosotros un deseo de competencia, ¿no? Pero le voy a demostrar, no. O sea, lo mejor es dejar sentir la tristeza. Como decía Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. Vamos a hablar sobre los celos. Se da regularmente en parejas y se manifiesta al sentir alguna amenaza por un tercero o como forma de control, ejerciendo una lucha de poder sobre el otro, ¿verdad? Y va a surgir ante la posibilidad de perder lo que se posee. Y es una forma de violencia. Estos suelen afectar el vínculo y generar baja autoestima. Se asocia con angustia y miedo que desemboca en enojo. Es necesario aprender a regularlos y trabajarlos, ya que esta emoción nos afecta demasiado, convirtiendo la vida en un caos y afecta nuestra salud mental y emocional. ¿Y qué creen? Que también los celos se pueden dar entre amistades. Ay, es que pues eres mi amiga y por qué le hablas a la otra y no sé qué, ¿no? Y ya después tú dices, chispas, pues si yo no le hablo a nadie porque tú te enojas y tú le hablas a medio planeta, ¿no? O sea, entre amistades. Y pues entre parejas pues es muy feo, pero también aquí yo quiero abrir un paréntesis. Hay personas que adrede, te empiezan así como que están contigo y empiezan a ver el celular y lo voltean y para irte generarte inseguridad, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que cuando vean ese tipo de detallitos en su pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, y que se las quiere dar de muy acá y que te das cuenta que de repente te triangula y demás, pues mejor te pongas un límite a ti mismo y te retires, porque esa inseguridad te puede generar celotipia. Y la verdad pues es que es muy feo, ¿no? Vivir así.
Y bueno, como hemos visto hasta ahorita, pues las emociones no son malas en sí mismas. Las emociones van a ser un sistema de alerta de cómo nos encontramos, qué nos gusta, lo que funciona o no. Su adecuada percepción implica saber leernos y al mismo tiempo transmitirlo, ¿verdad? Así como etiquetarlos, compartirlos, experimentarlos. Al reconocer cómo nos sentimos, podemos aprender a regularlo y al mismo tiempo controlar nuestras reacciones. Así, expresar desde el rostro y el cuerpo el contenido emocional. Por ejemplo, yo les decía en una ocasión, hace poquito, creo que en el podcast pasado, ¿no? O sea, es que yo no digo nada, pero a mi cara le salen subtítulos. Claro, de repente estamos con alguien y se enoja y nos grita, ay, pero si yo ni te dije nada. Pues no fue necesario. O sea, tu mirada, tu cara, tu cuerpo lo dijo, es todo. Y a veces pues hasta nuestro tono de voz, ¿no? Entonces, el ser humano, acuérdense que es complejo y es completo. Yo puedo estar enojada y no necesariamente tengo que gritar. Yo puedo estar enojada y no necesariamente tengo que decirle de cosas a la otra persona o insultarle o colgarle o bloquear o no. Estoy enojada, sí. Y es mi emoción. Y eso no quiere decir que esté justificando lo que hizo la otra persona, no. Simplemente es mi emoción, lo demuestro como, pues a lo mejor guardando silencio, diciendo, sabes que estoy muy molesta, después hablamos, cuestiones así. Y una vez que ya estoy tranquila, me puedo acercar a hablar con la persona, ¿sí? Expresar mi molestia y poner límites sanos. Ya que no se trata de hacer como si no pasara nada, o sea, nada de que, ay, no, aquí no pasa nada, no. Bueno, pues ya pasó en la mañana, ya no te voy a decir nada, no. Hay que expresarnos con respeto y con mucha inteligencia emocional, ¿sí? Tanto para nosotros mismos como para las demás personas que nos rodean. Y bueno, próximamente seguiremos reflexionando sobre las emociones básicas. Y para ir facilitando este trabajo de creación de un jardín maravilloso, recuerda, no persigas mariposas, arregla tu jardín y ellas vendrán a ti. Espero disfrutaras de tu café, gracias por escucharme. Si te gustó y te es de utilidad, te agradecería mucho que te suscribas, que le des un like, si lo estás escuchando por YouTube. Igual, pues si lo escuchas por Spotify, pues suscríbete, sígueme y compártelo. Si de verdad te gustó, compártelo con tus amigos y demás para que llegue a más personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Celebra un día más de vida. Dios te cuide.